Regresaba corriendo de la calle con un sueño deshecho entre mis manos y mi padre, puntada tras puntada, en el viejo balón de reglamento, recomponía mi mundo de centros y regates. Por pespuntes ocultos el ayer y el presente se entrelazan. Cuando me traes entre tus manos tristes un trozo de tu mundo descosido. Este poema de Antonio fue leído aquí, en este mismo atril, allá abajo por él, el 22 de marzo de 2019. Yo, Antonio, tuve la suerte de conocerlo a través de otros poetas. Voy a ser muy breve. Yo simplemente, cuando me dijeron un grupo de poetas ateneístas que querían hacerle el homenaje en el Ateneo, realmente me emocioné, porque me pareció bonito que se hiciera aquí. Yo le agradezco muchísimo que se haya leído este sitio. Y solo os voy a contar un detalle. En mayo, quiero recordar que fue un recital poético que tuvimos aquí, que él vino. Le dije: Antonio, ¿cuándo vamos a hacer un recital poético tuyo? Y me dice: cuando tú quieras. Le digo: pues vamos a empezar el curso después del verano contigo. Y mira por dónde vamos a empezar con él. Un abrazo, Antonio, desde donde estés. Gracias. Vamos a empezar. Vamos a empezar con Pedro Sevilla. Sí. Buenas tardes, querida familia de Antonio, queridos poetas y amigos. Ser el primero es un motivo más de nerviosismo para mí y de emoción, porque venimos aquí a echarle versos a la memoria de uno de los nuestros, de un poeta entrañable, y en mi caso también de un paisano. Los dos nacimos en Arcos y los dos pasamos nuestra infancia, la eternidad de nuestra infancia, uno en una calle y otro un par de calles más abajo. Yo he tenido la suerte de conocer o de tener en mi vida a dos Antonio Apresa. La vida a veces los tesoros nos los da duplicados. Yo conocí la infancia de Antonio, compartí, como digo, la eternidad de Antonio en aquel inefable colegio de La Salle de Arcos. Envidié su forma de jugar al fútbol. La envidié sobre todo porque yo era portero y sufría sus buenas maneras. Y de todo eso un poco hablo en el artículo que, con permiso de ustedes, voy a leer ahora. Digo que la vida me dio dos Antonio Apresa, me dio el tesoro de su amistad en dos ocasiones, porque la adolescencia nos separó. Él perdió a su padre muy jovencito, se vino a Jerez, empezó una vida laboral que lo absorbía por completo, y luego la poesía, esa otra eternidad, pues me devolvió ya a un Antonio Apresa maduro, un hombre entrañable, que profesaba la religión de la amistad como muy poco. Y bueno, su pérdida, que no es pérdida total, porque los poetas no mueren nunca del todo. El cuerpo se podrá ir, pero la poesía, que es una fortaleza inexpugnable, sigue con nosotros. Y bueno, voy a leer esto, en el que poco más o menos lo que hago es eso, quejarme de que Antonio jugaba muy bien al fútbol, que los mejores porteros no podíamos evitar, los mejores porteros de La Salle. No quiero terminar sin enseñar, bueno, aunque ya lo tienen ustedes, esta pequeña joyita también, esta plaqueta que ha confeccionado José Mateo, que bueno, los buenos degustadores de libros le agradecemos también, tanto no solo esta plaqueta, sino el libro que está ahí en el expositor, que contiene el único libro publicado por Antonio en vida, Salto sin red,
más el inédito que no ha podido ver publicado. Leo el artículo que se titula así: Antonio Apreza. Una vez se me murió un amigo pintor y escribí que con aquella muerte los colores perdían una posibilidad, que la luz, sin dejar de ser luz, se quedaba sin un genuino modo de expresarse, de presentarse ante nosotros. Con tu muerte, Antonio, he sentido lo mismo, pero con las palabras. Nunca dos poetas cantarán y contarán con idéntico adjetivo la altura de un padre, o el versículo matinal de los gorriones, o la hondura de un amor. Nunca dos poetas cantarán igual este misterio, y por eso, con tu marcha, nos perdemos, además de tu sonrisa, una de las posibilidades de la poesía, de ese silencio con palabras que es la poesía. Nos queda tu salto sin red, más unos inéditos, pero ¿por dónde habría transcurrido ese río eterno de la poesía, encauzado por tus manos de hacer versos, de sembrar silencios? Dicho esto, dicho con dolor, no quiero cantar aquí al poeta, no quiero cantarte, Antonio, ya de adulto enredado en esta sanadora luz de la poesía, que quiero cantar al niño Antonio, al morenito aquel que vivía 2 calles más abajo de mi infancia en los bloques sindicales. Eras la estrella futbolística del Colegio La Salle, el mejor, decían todos. Eras tan bueno que acabaron llamándote el Fleitas, como aquella leyenda blaugrana. Voy a parar un momento porque un vecino de Arco me dio un tirón de oreja porque el hombre es madridista y cuando yo dije que Fleitas había sido una leyenda blaugrana, me corrigió y me dijo que había sido una leyenda merengue. Bueno, no recuerdo ahora si nuestras escuadras se enfrentaron en algún encuentro a cara de perro entre segundo A y tercero, pero incluso puede que fueras tú el responsable directo de que el maestro me apeara de mi gran sueño, ser José Ángel Iribar. Quizás, no lo recuerdo, me marcara 2 o 3 goles en cualquier partido de aquellos, motivando así mi degradación al deshonroso puesto de masajista. De cancerbero de la selección española con himnos e interviews a masajistas con esparadrapo y agua oxigenada, y todo por tu culpa. Hay por ahí fotos que lo demuestran, que dan fe, que atestiguan nuestra infancia común en aquellas calles sin urbanizar, llenas de barro y polvo según la época del año. Unos meses antes de tu muerte, un amigo común aireó por WhatsApp una foto borrosa donde se nos ve mirando al futuro, con nuestras madres al fondo, y nos pasamos una tarde entera rememorando nuestra infancia, nuestras eternidades gemelas. Embobados con aquella foto, ni siquiera hablamos de fútbol, único tema de posible ficción entre nosotros, porque comprenderás que hay cosas que uno nunca olvida, aunque no las recuerde, como esa goleada que me endosaste, que incluso puede que no existiera nunca. Este verano, una mañana de julio, te ha llegado la muerte corriendo una avenida, luchando contra el crono, como diría el cronista deportivo. Fíjate qué paradoja. Un poeta, es decir, un ser orientado a lo eterno, como los niños o como los ríos, cae por un golpe de reloj, por la puñalada de un minutero. No sabemos, de seguir aquí, por dónde habrían transcurrido tus endecasílabos, aunque ya te digo, le escribo no al poeta, sino al niño, al ser eterno con el que compartí los campos embarrados de la infancia o los libros de texto de La Salle. Le escribo al Fleitas, un ser mitológico que vivía 2 calles más abajo de mi casa y que nos marcaba unos golazos que nos dejaba sentados de culo y con la boca abierta. Muchas gracias. Hola a todos.
Bueno, gracias a todos los que habéis venido aquí, a la familia, a los amigos, a los colegas poetas. Yo siento que voy a romper un poco el tono de Pedro, porque este poema que he escrito para Antonio Presa no es fácil. 4 o 5 días antes de morir, Antonio me llamó por teléfono y me hizo uno de los regalos más bonitos que me han hecho en los últimos tiempos. Nos emplazamos para tomar un café que no pudo ser. Este poema se llama Walt Whitman, con Walt Whitman, que es para Antonio Presa. No puedo imaginar que soy algo más que una brizna de hierba. La vida nos empuja, zarandeándonos de un sitio a otro, de la risa al dolor y de la soledad al duro desamparo. Nos levanta y después nos precipita como pequeñas hojas, moviéndonos al son que ella impone. ¿Por qué pensar que yo soy diferente de esa rama de acacia tronchada por el viento del levante, que se suelta y se pudre y se vuelve alimento y materia de vida bajo el manto terrestre para los nuevos brotes? ¿Acaso nuestro cuerpo no está hecho de la misma sustancia solo porque pensamos? ¿Qué empeño en trascender, en rebuscar el alma en las autopsias y en crear un después con un final abierto a la esperanza? Yo jamás intuí más allá del horizonte. Antonio, donde quiera que estés, sé que me querías mucho más de lo que yo hubiera podido quererte a ti. Así que un beso. Bueno, Pepa Caro me encarga, y yo lo hago con mucho gusto, claro, que lea el poema que ella le dedica a nuestro amigo Antonio, y me encarga también que os diga que no he podido eludir una responsabilidad que tenía en Arco a esta misma hora. Ella, como muchos de ustedes saben, fue alcaldesa de Arco, y precisamente hoy a esta misma hora hay un homenaje a Jesús Ruiz Fernández, que fue también un alcalde de allí y además colega de partido. Y también les traigo un saludo de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Arco, que se suma a este homenaje y manda un abrazo a esta institución. Leo el poema de Pepa Caro. Se titula Recuento. Primero fue mi abuela, murió con el luto de su garganta. Después mi abuelo administraba tanto los silencios que dejó muda su guitarra. Luego mi madre, desde la blanca agonía del hospital hasta los jazmines del cielo. Mi padre se acostó con miedo. Los pies fríos de la muerte nunca se levantaron. Ahora yo voy caminando y contando mis muertos como si fueran pasos. Es el tiempo quien pone cifras a mi memoria. Entonces digo, ay corazón, cómo estrecha el olvido tus arterias. Bueno, mi amistad con Antonio viene de la juventud. Tuve el placer de coincidir con él en el instituto y lo nuestro fue un amor a 4 bandas. Y conocí yo a Silvestre y él a Silvia y vivimos la amistad, vivimos el amor. Y después de estar también un tiempo sin vernos por cuestión de los niños que nos tenían muy ocupados, como Pedro Sevilla, nos volvimos a encontrar por la poesía. Y estando un día en la Fundación Caballero Onal me llegó un poema que nada más verlo lo reconocí.
y nada, donde quiera que esté, un beso y va por él. Álbum de cromos. La vida es como un álbum de cromos de colores, al principio vacío, en blanco y negro. Lo vamos recubriendo poco a poco de estampas. Y entre esos cromos únicos, vistosos o brillantes que dan fe de una vida, nunca puede faltar tu cromo favorito. Con el paso del tiempo adquiere nuestro álbum más valor y admiramos sus páginas completas. Un cromo es una historia con su banda sonora. Cada cromo es un mundo. Por eso, cuando alguno se despega, se rompe o se pierde para siempre, es como si llegara el crudo invierno. Nos invade la pena, nos paraliza el frío, y así me dejas, viejo amigo, muy triste y tiritando. Cada vez más ausencias y más huecos vacíos en mi álbum de cromos. Buenas tardes. Primero agradecerle su presencia en este acto. Estoy seguro de que Antonio estaría encantado de ver esta sala así repleta. Él era un asiduo a muchísimas de las actividades que organizaba el Ateneo, y esta que hemos organizado en su honor, pues no podía ser menos que estuviera esta sala repleta. El poema que le dedico a Antonio en la plaqueta se titula El geranio, y empieza con una cita de un poema suyo que dice: como un dios que difunde su propia religión. El geranio. Durante mucho tiempo aquel geranio puso color al gris de mi terraza, pero se secó un día para nuestra sorpresa. Aún está en el mismo sitio el plato y el tiesto de cerámica con las raíces muertas asomando. Por la mañana suelo regar las demás plantas y si cierro los ojos aún se puede oler el rastro de su aroma. Como decía, gracias. Como decía Pedro Sevilla, los poetas nunca mueren, y yo creo que todos podemos encontrar a Antonio en sus versos, en su poesía, en su recuerdo. Y yo no me puedo bajar de aquí sin hacer mía una frase suya que repetía mucho y que yo, gracias a él, utilizo en mi vida como bastión y bandera, y es que sean moderadamente felices. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Voy a leer una nota que hay escrita en el libro donde se reúne la poesía de Antonio, que está ahí afuera a la venta, y lo voy a leer porque creo que es un texto, está sin firmar, y es un texto que está escrito, en fin, un poco haciéndome eco de lo que los amigos pensamos y sentimos por Antonio. Unos pocos segundos, apenas unos metros de asfalto separan la vida de la muerte. Antonio Apresa lo sabía y por eso nunca dejaba de recordárnoslos con su permanente sonrisa. Hombre de pueblo, huérfano de padre a los 15 años, se sentía orgulloso de no haberse arrugado nunca ante las desgracias. A la edad en que otros aún estudian o trasnochan en las barras de los bares, él se vio obligado a sostener a su familia con el sudor de sus manos. Trabajó como tapicero, como empleado en una funeraria, como administrativo en una empresa azucarera. No sé cómo se las ingenió para leer, para no desfallecer, para cultivarse. Pero su amor por la poesía y su curiosidad
por todo lo que nos enriquece por dentro, lo salvó de caer en una laboriosidad embrutecedora, en el vacío de una existencia distraída. Fue escritor lento, voluntarioso, honesto como pocos. Poseía un olfato infalible para distinguir la verdad de la ganga, y como buen corredor de fondo que era, se mostró siempre inmune al desaliento. Le publicamos su primer libro, que supuso una sorpresa y una alegría para los buenos aficionados. Ahora, cuando se nos ha ido inesperadamente, recogemos en este volumen toda su poesía con el deseo de que su voz siga sonando viva y clara aquí, donde tantos amigos dejó. Para terminar, no quiero irme sin darle las gracias al Ateneo por acogernos a los amigos que estamos aquí, de Antonio, y a la familia por su presencia y acompañarla en fin, dentro de lo que se puede en esa ausencia, ¿no? El poema es muy corto y es del próximo libro que publicaré. Se llama Carta a Lipo y es el tercero de estas cartas y está dedicado a Antonio. Hace ya muchas noches que te has ido, no sé por qué ni a dónde. Lanzo mi caña sobre el agua pulida, tersa como un espejo, y rompo en 1000 pedazos una estrella. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí. Confieso que todavía sigo buscando a Antonio en esa silla que están ocupando ahora ustedes en cada uno de los recitales a los que vamos. Antonio fue hombre diplomático. Antonio estuvo siempre con su saber estar en cada uno de los grupos a los que asistía y creo que nunca tuvo un enemigo. Quiero darle las gracias porque para él no tengo ninguna palabra que no sea de agradecimiento desde lo más hondo de mi corazón. Fue mi padre quien me lo presentó. Mi padre fue compañero suyo en Azucarera y fue él quien me presentó al que considero padre de mi poesía, que es José Mateo, este hombre que se acaba de bajar ahora mismo del escenario. No creo, o al menos pienso que hubiera sido de otra manera, que yo me hubiera dedicado a las letras sin la mano firme de Antonio detrás para empujarme y para mostrarme la dirección en la que debía ir. Siempre será esa estrella que decía Pepe, siempre será el norte de nuestra brújula. Le dedico este pequeño poema que he titulado Brujería. Oigo tu voz desde la tinta impresa de unos versos. Qué poco es un poema, un puñado de líneas, una acuarela demasiado aguada que sugiere una imagen, apenas un esbozo de la vida. Y sin embargo, ¿cómo es capaz a veces de invocar con su magia, desde algún más allá que no alcanzamos, los rostros y las voces de otro tiempo? Muchas gracias. Buenas tardes. Mi relación con Antonio Presa, me han quedado marcadas dos cosas muy señaladas. Una un poquito fea, una experiencia compartida, que os la cuento, y es que los dos, en alguna que otra ocasión, íbamos a Arco a echar un rato de conversación con nuestro amigo Pedro Sevilla, y el día 24 de septiembre del año 2021, estando los tres conversando en la terraza del ¿cómo se llama? El Parador, él estaba mirando frente por frente a la peña
y se suicidó un hombre en aquel momento. Tuvimos que ir a la Guardia Civil, fue testigo de aquello, y me acuerdo de una frase en el camino que me decía, que le había quedado marcado: Manolo, he vivido los últimos segundos de este hombre y nadie más lo sabe. Pero hay una segunda cosa que también me tiene señalado mi relación con Antonio. Amén de esa broma burlesca que él siempre tenía en el saludo, que es: hola Manuel, ¿cómo te lo encuentras? Bueno, Antonio, aquí estamos. Seguíamos la broma, pasamos a la conversación más seria y siempre me repetía la misma cuestión: Manolo, nosotros hemos llegado a la poesía ya mayorcito, pero no tenemos que tener prisa. Nosotros a aprender, a escribir, a partir versos, no importa. Y si un día nos publica alguien algo, pues bendito sea. Y eso también me lo quedo grabado y lo transmito con mucha alegría. Y su fallecimiento pues fue un infortunio de la vida. No debió ser. Nunca amanece pronto cuando una luz se apaga. No puede ser. No debió ser. Paraste el corazón amaneciendo el día, y en esa despedida tan temprana nos dejas el adiós de la palabra oscura. Amigo y compañero de versos y palabras, de corredor de fondo, sin meta en el trayecto, los pasos que impulsaban tu carrera, el aire respirado, soplos de la campiña jerezana y arcos de la frontera en la memoria. Tu despedida fue un salto sin red. Buscar con humildad la esencia de la vida. Ahora tu vuelo eterno se sostiene con alas que dan vuelo a tus poemas. Bien me lo repetías y así lo practicaba. Hoy retengo tus palabras y elevo mi oración. Me quedo entristecido, cabizbajo, con la mirada inmersa en la memoria donde habitan amigos que se fueron. La vida se quebranta en un instante y espero, siempre espero, volver a verlo y abrazar de nuevo los proyectos, anhelos e ilusiones que resuciten otra vez la caridad perdida. Buenas noches. La muerte no interrumpe nada, ni el cariño, ni el diálogo siquiera que existe con los seres que realmente amamos. Yo tuve la gran suerte de tener largas conversaciones con Antonio. Él en la amistad lo daba todo. Era un gran conversador. Él me fue contando en sucesivos encuentros y ocasiones su infancia, las anécdotas de su vida. Y a su vez tenía una increíble capacidad para escuchar y para hacerte sentir que quien te estaba escuchando era un amigo, era una persona que en todo momento estaba deseosa de ayudarte. Antonio, creo que como amigo era algo completamente extraordinario. Voy a compartir una anécdota con vosotros de una ocasión en la que fuimos a Sevilla. Él iba conduciendo, iba Loli Galán y yo. Y llegamos un poco tarde al acto, porque nos costó encontrar el sitio, íbamos con bastante antelación, pero también porque estuvimos cruzando el río varias veces, en un sentido, en otro, hasta que llegué un momento en que yo le dije: Antonio, a ti lo que te pasa es que te encanta el puente de Triana, y estamos aquí una y otra vez atravesando los puentes de Sevilla. Y me dijo: pues sí, y siempre cuando nos veíamos, muchas veces me miraba y me decía: tenemos que volver a quedar para cruzar los puentes. Un poco en ese sentido va el pequeño poema que yo le dedico, en el sentido de que cuando ya alguien nos falta, esos sitios especiales donde hemos tenido un encuentro, de alguna manera se convierten en el territorio de esa persona, en el lugar donde es fácil llegar e inmediatamente entrar en conexión con esa persona que en realidad no se da porque la llevamos dentro.
Mi poema se llama Territorio Antonio. Voy recorriendo calles por las que antes del alba era sencillo cruzarse con Antonio, mientras como los galgos desplegaba la fiesta de estar vivo en su carrera. Antonio no paraba de darse a cada instante, de buscar la manera de verter en un poema las voces calladas en los pliegues transparentes del tiempo. En cada nuevo ciclo de gracia y entusiasmo nos quedará la luz de su sonrisa. Gracias. Muy buenas tardes. Cuando Antonio Apresa empezó a ir a los talleres de la Fundación Caballero Bonal, él me dijo: ¿tú te crees que me acabas de conocer? Pero nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Y yo tuve que aprender a reconocer a Antonio, porque es verdad que habíamos recorrido las mismas calles, el mismo barrio, que habíamos tenido muchos amigos comunes, pero en esa época de la adolescencia en la que uno tiene los recuerdos bastante borrosos, porque esta es otra cosa. Y es verdad que así fue, que vivimos aquella época de los Naranjos, de Juan Metigré, de Eduardo Velázquez, de los Montes. Lo vivimos a la misma edad prácticamente, pero yo no me acordaba. Recuperé la memoria de Antonio en una fotografía que publicó Carmen Ferrer ya cuando él se nos había ido. Y cuando yo vi la cara de él con, no sé, 15, 16 años, dije: ah, tú eras Antonio. Y lo volví a recuperar después de ese tiempo. Fue un regalo también que me dejó por medio de Carmen. Yo escribí un poema. Estaba escribiéndolo, nunca lo terminé, lo he terminado para este libro, que se titula 1984, que fue el año en el que yo tengo conciencia de que me enfrenté a la poesía de una manera seria. Yo siempre estaba tonteando con la palabra, pero fue ese año cuando yo dije: este es mi oficio, aquí voy a empezar. Y me gusta fantasear con que a él le pasara lo mismo en aquel mismo año, por ejemplo, por aquellos mismos parajes. Hubo un día, recuerdo sus fronteras, el inicio dorado, abril en ciernes en un lugar del sur, el cenit lento y el abrupto final, la noche breve de sal y de silencio. No recuerdo, porque aquel día fue todo el abismo, años para llegar a sus umbrales y una vida después tramando ardides para salir, el filo, el precipicio, la luz, en fin, tanto descubrimiento. Buenas tardes. Bueno, pues yo no soy poeta, de hecho no sé muy bien por qué estoy en este cartel tan distinguido, ¿verdad?, de poetas a los que y a las que admiro tanto. Y entonces mi relación con Antonio pues viene principalmente como el vínculo que me une a muchas de las personas de aquí, a través de la admiración al poeta Julio Mariscal. Este año, como sabéis muchos, se cumple el 100º aniversario, es verdad, de Julio Mariscal, de su nacimiento. Y la última vez que yo hablo con Antonio, hablo porque Pedro Sevilla generosamente nos pidió a los dos que escribiéramos un artículo para el diario de Arcos. Entonces yo le mando mi artículo a Antonio, ¿no?, en ese ataque súbito de egocentrismo que muchas veces tenemos, y él me devuelve el suyo, y se da además la casualidad de que el mío era el número 9 y el suyo era el número 8, es decir, que quedó también sellado el vínculo de esta manera. Entonces voy a leer varios poemas suyos. Quiero contaros muy brevemente que el homenaje ha empezado esta mañana, puesto que yo, que soy profesor de lengua en Paterna, esta mañana, ya que cuando me acerco a la librería a buscar este libro, agradezco que muy generosamente José Mateo se acerca a la librería a dejar unos cuantos ejemplares, y entonces mis alumnos quiero compartir con vosotros, de segundo de la ESO, que hoy han vibrado y han disfrutado de los poemas de Antonio, de los de Salto sin Red, y de los de también el libro inédito que aparece recogido ya en este libro.
y han vibrado principalmente sabedores de que eran de las primeras personas en leer los poemas inéditos de Antonio. Entonces voy a leer voy a leer un poema de su último libro, de Grieta de Sol, y de hecho voy a leer el poema que cierra el libro. Voy a leer primero uno de Grieta de Sol y después leeré uno de Saltos sin red. Seres sin horario. El sol se despereza y la vida recobra su trajín en las calles. Todos corren. Nadie quiere llegar tarde al trabajo, al colegio, a la compra, al rito estricto del café. La bendita rutina que cada cual levanta. Y fuera de ese mundo, los seres sin horario, las palomas que acuden junto al banco del parque, el viejo solitario que les echa unas migas y el niño que las pinta en su cuaderno. Os leo ahora otro poema, que es un poema que a mí me ha sobrecogido, bastante, y que incluso a muchos de los alumnos también. Yo les he leído a ellos hoy unos 6, 7 poemas, y entre ellos pues han elegido, digamos, el poema que más le había gustado, y pues ese ha sido El río, de Saltos sin red. Un día, ya ha comentado Pedro antes que Antonio perdió a su padre muy joven, ¿no? Y en ese sentido, pues, su primer libro está dedicado a su padre, como todos sabéis, y el segundo a su madre. Y bueno, pues, teniendo en cuenta eso, pues, leemos el poema El río. Un día prometiste enseñarme a nadar. Me llevaste al río y en un remanso de agua cristalina me arrojaste de pronto con una cuerda atada a la cintura, mientras desde la orilla estudiabas mis torpes movimientos. Pero una piedra oculta entre esas aguas cortó nuestros amarres para siempre, y varado quedaste en la ribera. A duras penas sigo en aquel río con una cuerda rota entre mis manos, y hay que ver cómo te la has apañado, Antonio, cómo te la has apañado para dejarnos a todos nosotros con la cuerda rota en el fondo del río, mientras tú nos observas paternalmente desde la ribera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia. Agradecer a los amigos jerezanos y arcenses que se hayan acordado de mí para participar en este homenaje a Antonio. Antonio era para mí la persona que siempre estaba. No he venido una vez a un acto literario en Jerez que él no haya estado. En la presentación de mis libros, en la presentación de mi última novela Narcos, también estuvo presente. Por lo tanto, estoy convencido de que Antonio está hoy aquí con nosotros. Y para él voy a leer este poema, que se titula El ritmo del corazón. Ninguno más noble que el hombre que llena de aire limpio sus pulmones y escribe sus más humildes versos con ardiente tinta de corazón. Ninguno más limpio que el hombre que hace dulce el sufrimiento del desafío de sí mismo y esforzado goce del poema. Ninguno más dulce que el hombre que entrega su sudor a la mañana y transforma la primera luz del día en el claro amanecer de cada estrofa. Ninguno más luminoso que el hombre que a la vida da la música de su pálpito y a la vida entrega su canción. Muchas gracias. Buenas tardes. Díptico de aceras, enemigo. Por el asfalto quedan restos, despojos de los sueños de los hombres, boquillas con carmín, latas, vasos de plástico, papeles hechos trizas, bonolotos, cupones, tickets de compra, bolsas, envoltorios, caracolean, bailan,
El viento los agita, igual que a mariposas de juguete. No hace falta tocarle las alas en su vuelo, para que desfallezcan y vuelvan a la tierra. ¿Quién te tocó las tuyas a deshora? Un hombre, un perro, el sol de la mañana, la úlcera de un recuerdo. Se derrite el asfalto, el calor evapora la ciudad, los pájaros, los cielos se han sublevado y callan. Se me ha abierto la herida de la muerte con tu muerte, a destiempo, inesperada. Ya no serán igual algunas calles, igual los mismos libros, versos, metas, lugares donde tantas convergencias, donde no te veré y estarás siempre. Gracias. Buenas tardes a todos y bueno, gracias por la presencia. Bueno, Patricio y el Ateneo, pues también agradecerles que nos hayan cedido este salón tan bonito. Yo realmente no sé qué decir, ni casi puedo decir nada, ¿no? Pero sí un abrazo grande a toda la familia de Antonio, porque él, si algo adoraba, era precisamente su familia, su madre, sus hermanas queridas, su hija que adoraba, y toda su familia. Después también él fue creando poco a poco una familia con esa pasión que él ya tenía desde jovencito, pero que fue fortaleciendo y creando, ya, como han dicho ya algunos compañeros, ya en una época un poco ya más mayor, cuando pudo liberarse de ciertas presiones que la vida te pone por delante. Yo compartía con él también la orfandad del padre a una edad muy joven, y yo es que simplemente adoraba a Antonio. Hace años dimos un taller sobre Becker, y a mí me inquietaba mucho cuando me enteré de las últimas palabras que se le atribuyen a Becker, que parece ser que en el lecho de muerte dijo todo mortal. Y hablando con Antonio del tema, pues le dije, esto es algo que me afecta tanto que a lo mejor podría escribir un poema de ello. Y me dijo que como me conocía, que tuviera cuidado y al final del poema no fuera demasiado triste, porque claro, un poema que sale de todo mortal, a ver cómo puede ser. Y así en plan Sancho Panza, porque Antonio era Quijote y Sancho Panza, me dijo, eso lo dijo Becker porque se estaba muriendo en ese momento, pero el mes antes estaba diciendo, mientras haya vida hay esperanza. Todo es mortal. Entiéndelo. Te hablo con los ojos cerrados y un corazón que tiembla. Te hablo como a un amigo muerto, como un padre perdido que ha comprendido tarde lo único que importa y dice, todo es mortal, salvo la sed del alma. Cuerpo que yace y se levanta, mano que siente el mundo, ojo que sueña y pecho que respira. Todo es mortal. Y sin embargo, no importa si discurre por apacibles sendas o entre ciénagas sucias, siempre para el amor hay un camino. Vivir y amar. ¿No ese es el barro con el que se construye la esperanza? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, lo malo de estar el último aquí es que uno suma nerviosismo y emociones. Cuando se estaba fraguando este homenaje, yo dije que quería estar. Claro, entre tanto poeta, yo no soy poeta, yo escribo canciones, no poemas.
Entonces quería aportar mi granito de arena intentando musicar pues algún texto de Antonio que creo que le haría ilusión. Entonces, leyendo el libro, que es Saltos en Red, encontré esta maravilla, que es El balón, donde demuestra pues que es un poeta, que en 9 versos construye un universo emocionante y donde gira en torno a la figura de ser hijo, ser padre. Está dedicada a su hija Esther y con toda mi ilusión y cariño a Antonio, pues le he puesto música a estos versos, que espero que le gusten allá donde esté. A ver si me sale la voz. Regresaba corriendo de la calle con un sueño deshecho entre las manos, y mi padre puntada tras puntada en el viejo balón de reglamento recomponía mi mundo de centro y de regate. Por pespuntes ocultos el ayer y el presente se entrelazan cuando me traes entre tus manos tristes un trozo de tu mundo descosido.